Según Fontana, hay dos tipos de desigualdades. La primera surge en el interior de las sociedades capitalistas desarrolladas y la segunda entre las naciones. La desigualdad en las sociedades desarrolladas es el resultado de un proceso iniciado en los años 70 del siglo XX, donde el poder político obtiene más riqueza y poder a través de las leyes decretadas que ayudan a incrementar la desigualdad. Estas leyes son desfavorables para los trabajadores, perjudicando principalmente a los salarios. Un ejemplo de esta categoría es la Gran Recesión, la cual ha aumentado el enriquecimiento de los ricos y la pobreza de los de abajo. La degradación del trabajo. Se ha creído que la tecnología y la globalización han sido los productores de la desigualdad de los trabajadores, pero la causa fundamental es el retroceso de los sindicatos, encargados de obtener mejores sueldos, beneficios y red social para miembros y sus familias, los cuales son atacados desde el poder en algunos países. Los trabajadores quedan indefensos y compiten por un trabajo escaso en las condiciones que fijan los patrones, es decir, horas extras sin remuneración. Desde la Gran Recesión del 2008, ni el incremento de paros han podido recuperar la mejoría. Otro factor que ha cambiado es el de las condiciones de trabajo. Anteriormente, el modelo tradicional de empleo se basaba en el trabajo estable y a tiempo completo con una remuneración fija. Pero ahora los empleos son de tipo informal, con horarios irregulares y contratos a corto plazo. Según los cálculos de la OIT, un 46% de trabajadores están en puestos vulnerables. Este tipo de trabajo están destinados especialmente a mujeres, jóvenes y a trabajadores mayores, y se da sobre todo en las empresas que contratan muchos trabajadores, es decir, almacenes y supermercados. Los empresarios también se ahorran los costes de seguridad de sus trabajadores, como accidentes, pensiones, enfermedad. Estados Unidos pudo recuperarse a fines del 2015, aunque alrededor de un 30% de trabajadores norteamericanos trabajan a medio tiempo o por contratos, no tienen seguro, indemnización por accidentes, no reciben remuneración extra, o como es el caso de los trabajadores pobres, quienes ni siquiera alcanzan a cubrir sus gastos para subsistir por los miserables salarios que reciben. El aumento de la pobreza también ha originado nuevas líneas de negocio, como el endeudamiento de los pobres. Aquí participan las grandes empresas financieras. Estados Unidos, por ejemplo, ofrece créditos de máximo $500 con un interés de 391% anual. Este tipo de préstamos beneficia a los prestamistas, mientras los que acceden a los mismos difícilmente pueden salir de aquellas deudas. El triunfo de los ricos. Entre los mecanismos que producen esta acumulación en lo más alto de la tabla, dos de los más importantes, la disminución del gasto salarial y de los impuestos sobre las ganancias, dependen de las decisiones políticas, como son las que regulan las reformas laborales y la legislación fiscal. El segundo factor de enriquecimiento es la disminución de los impuestos con que contribuyen directamente las empresas y sus dirigentes. Los recortes impuestos a las empresas y a los más ricos, que se suponía que habían de favorecer el desvío de los recursos hacia la inversión y de este modo acabar beneficiando a los trabajadores, se ha comprobado que no es verdad, que los impuestos ahorrados vayan a parar a la inversión productiva. Un estudio del 2015 muestra que los grandes beneficios obtenidos desde la recesión se acumulan sin invertir. En Estados Unidos, donde el tipo oficial de impuestos sobre los ingresos era del 52%, comenzó bajando al 46% con Reagan. Coca-Cola, Apple, IBM pagan hoy un 17%, Boeing el 8% y Facebook el 4% entre impuestos federales de los estados y locales. En España se calcula que lo que pagan las empresas por impuesto de sociedades ha pasado de un 22,7% en 1999 a un 8,3% en 2015, lo cual revela hasta qué punto el aumento de poder de las empresas depende de la colaboración de los gobiernos.
La redistribución hacia arriba se consigue dando a los ejecutivos de las empresas grandes cantidades como formas de pago, incluyendo diversos complementos, el más importante de los cuales es el abono de premios por rendimiento. Por ejemplo, del 2012 al 2015, los 20 mayores bancos norteamericanos abonaron más de 2.000 millones en pagos por rendimiento a sus 5 principales ejecutivos, lo que les ahorró impuestos por un importe de 725 millones. El resultado de dar tanto a los de arriba, observa Joseph Stiglitz, es tener menos para dar a los de abajo o tener menos para invertir en la empresa. Política de la desigualdad. La desigualdad, sostiene, no es un desastre natural, sino la consecuencia de unas políticas deliberadas. Robert Reich denuncia las complicidades entre el poder político y el del mercado. El aumento de la riqueza de los de arriba les ha permitido comprar influencia política por las vías de las contribuciones a las campañas, y esta influencia se usa para cambiar las reglas del juego, por medio de desregulaciones, reformas laborales, con el fin de reforzar la concentración de los ingresos en pocas manos. ¿Cómo luchar contra esto? Stiglitz piensa que la desigualdad no es una característica inevitable del capitalismo, sino que es fruto de la forma en que los ricos lo han adulterado para prevenir la competencia y proteger su poder político y económico, algo que podría resolverse con un sistema fiscal adecuado, con el que se podría simultáneamente recaudar dinero, mejorar la marcha de la economía y enfrentarnos a algunos de nuestros mayores problemas sociales. No solo la desigualdad, sino el paro y la amenaza de una catástrofe ambiental. Las reglas se pueden cambiar con los sistemas políticos vigentes, devolviendo a los obreros la capacidad de negociar salarios y condiciones de trabajo, para lo cual se necesita un cambio político que profundice la democracia. Porque, como dice Beikler y Nixon, el capitalismo no es un modo de producción, sino de poder. Los intereses de las clases poseedoras han acabado controlando no solo los medios de comunicación que utilizan para difundir sobre la opinión pública, sino también por las vías de financiación y del mecenazgo, las universidades, donde cada vez se tolera menos la libertad de expresión, las iglesias y las instituciones de todo tipo. Desde los años 70, y con el pretexto de la lucha contra la droga, se inició en Estados Unidos una escalada de la criminalización sin paralelo en la historia, que hizo pasar la población encarcelada de 300.000 en 1972 a 2.300.000 en 2015. En los años 90 hubo la creciente presencia de la policía en las escuelas públicas, con efectos especialmente negativos para la población negra, discapacitada o pobre. Las cárceles se han llenado así de pobres detenidos por infracciones menores, como las del tráfico, incapaces de pagar multas que se ven recargadas por gastos diversos, y por la capacidad de las compañías que se encargan de proporcionar fianzas. Además, existe una organización encargada de la vigilancia, la cual es la NSA. Esta almacena todo tipo de comunicaciones, incluyendo los contenidos completos del correo electrónico privado, llamadas de los teléfonos móviles y búsquedas en Google, así como toda la suerte de registros de datos personales, recibos de parking, itinerarios de viaje y hasta compras de libros. La erosión del sistema. Para que el sistema establecido se mantenga, se requiere que el conjunto de la población siga aceptando sus reglas, convencida de que los sacrificios que se le imponen están destinados a mejorar su situación en el futuro. Pese a la degradación de las condiciones de la vida de la mayoría, esta aceptación se ha mantenido hasta hoy en Europa y en América, donde gobiernos con políticas económicas neoliberales han llegado al poder a través de unos mecanismos de elección, que aunque profundamente corrompidos, siguen siendo aceptados mayoritariamente como válidos. Uno de los mayores triunfos del neoliberalismo ha sido el de imponer la idea de que no hay alternativa. Aquí los gobiernos han podido limitarse a políticas destinadas a reparar el sistema y a preservar los beneficios empresariales, pero no se ocupan de la suerte de sus víctimas. La desigualdad de las naciones.
Los defensores del orden establecido sostienen que la globalización ha sido una poderosa herramienta igualitaria y que la pobreza se está reduciendo rápidamente. Lo que la globalización ha llevado a los países emergentes no ha sido la industrialización en la forma en que se conocía el mundo desarrollado, donde el movimiento obrero había conseguido, como fruto de un siglo y medio de luchas, mejorar las condiciones de trabajo, sino simplemente la explotación, tal como se conoció en los orígenes de la revolución industrial asociada a tecnologías actuales. La riqueza y la felicidad de las naciones. Según los datos del PIB, entre los 18 primeros, por orden de riqueza, hay 16 que son entidades de escasa población, dedicadas sobre todo a ocultar capitales y favorecer el fraude fiscal. El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que toma en cuenta factores como la esperanza de vida al nacer o los años de escolarización, señala que en los 5 primeros lugares encontramos a Noruega, Australia, Suiza, Holanda y Estados Unidos, con índices que van del 0,944 al 0,915. Pero cuando consultamos las tablas ajustadas a la desigualdad de estos mismos índices, la imagen de los países más desarrollados se desintegran entre los valores de Noruega con 0,893 o de Holanda con 0,861. Y el que corresponde a Estados Unidos con 0,760, que viene a asemejarse por su nivel a los que se dan en países como Grecia o Polonia. De acuerdo con la OSD, el ranking de los países más felices comienza con Suiza, Islandia, Dinamarca, Noruega y Canadá, dejando a los Estados Unidos en el número 15, por debajo de México. Uno de los problemas que nos plantea este tipo de análisis es el de la inecuación de las cifras globales, para reflejar las complejas realidades de la sociedad. El caso del África subsahariana. En las noticias se dice 2 argumentos sobre África. Primero, que su economía está creciendo y que la pobreza disminuye, lo cual es calificado como falso por Morten Herben, ya que según él, las cosas no han mejorado tras haberse esfumado la alegría de los años de una prosperidad basada en las exportaciones de materias primas. El doble despojo se trata por una parte de la extracción de sus recursos minerales por empresas extranjeras que, protegidas por sus gobiernos, abonan unos pocos derechos escasos a los gobiernos africanos, dejando tras de sí una devastadora estela de abusos sociales, ambientales y de derechos humanos. El segundo despojo es el que sufren las explotaciones agrícolas familiares, que ven cómo sus gobiernos ceden las tierras de labor y el agua necesaria para cultivarlas, a fondos de inversión y grandes empresas de agrobusiness. Las compras de tierras de cultivo en gran escala que desplazan a las familias de campesinos que las trabajan para entregarlas a empresas internacionales para su explotación se han multiplicado en las últimas décadas. Otra cosa son los fantasiosos proyectos de desarrollo de la internacional humanitaria. En la reunión del Foro Económico Mundial, celebrada en Kigali en mayo del 2016, se realizaron previsiones acerca del éxito que África puede alcanzar en la cuarta revolución industrial, dado que el continente es el mercado de consumo digital que crece más rápido en el mundo, olvidando que tan solo 1 de cada 3 africanos tiene acceso a la electricidad y solo 1 de cada 5 usa Internet. La gran migración. A medida que aumentaba la temperatura provocando el desplazamiento de los animales, las poblaciones humanas que dependían de estos para su nutrición se ven forzadas también a emigrar. Las aspiraciones a una vida mejor, comparable a la de los europeos y americanos medios, que muestran en los medios digitales, han tenido mucho que ver en el inicio de los grandes desplazamientos de población, que se están realizando desde el Oriente Próximo, a los que ya se anuncian que se van a sumar los millones de refugiados de la guerra perpetua de Afganistán. Estados Unidos, demasiado alejado de África para temer la llegada de sus emigrantes por mar, el problema parece reducirse a proteger su frontera con México. Donald Trump propuso evitar esta migración con una muralla a lo largo de la frontera,
y el Pentágono se preparó dando a sus fuerzas policiales locales un armamento de alta tecnología, que incluía tanques, lanzadores de cohetes o robots asesinos. Como podemos observar, el neoliberalismo nos lleva a un desastre económico y social, como ya lo estamos sufriendo en la actualidad. Al no tener un contrapoder y considerarse un modelo único y perpetuo, se irá mostrando cada vez más regresivo y represivo, y donde la democracia será un adorno. La economía crece, pero la mayoría de personas no ve mejorar su situación. Sin embargo, los bancos y empresas cada vez ganan más y los salarios básicos bajan. Si no somos capaces de ser conscientes de a dónde nos llevan estas élites minoritarias, el futuro que nos espera puede ser desastroso.